permite que te puedan ver, ¿no? Y te permite llegar a otros espacios. Entonces, sí es importantísimo, yo creo que para cualquier creador escénico, mover tus propios proyectos, ¿no? Buscar tus propios espacios y tus propias oportunidades. Eso creo que es algo que es importante decírselo a los estudiantes todo el tiempo, ¿no? Hay que moverse y hay que buscar. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Se trata de hacer, es algo que yo tenía muy presente desde que egresé, ¿no? Porque finalmente necesitamos practicar y justamente no esperar las oportunidades, sino generarnos las oportunidades. Como dice Pati, sí, hay espacios donde podemos de una u otra forma acercarnos para eso, pero también nosotros mismos generar nuestros espacios. Y además ahí sí voy a ser un poco romántica, porque soy romántica con mi profesión. Creo que también, y para mí es como, creo firmemente en esto, que cuando realmente eres completamente honesto, honesta y sincera contigo mismo sobre lo que quieres hablar, sobre lo que quieres decir, sobre lo que quieres contar, se abre un mundo, ¿no? Entonces, yo más bien lanzaría la pregunta de, ¿solo quiero hacer para que me vean? ¿O realmente, profundamente, de corazón, quiero contar esa historia, quiero hacer esto? Y eso creo que va a ser el motor y el impulso para generarme el espacio, para generar el proyecto, para trabajar con una pulsación distinta hacia lo que quiero. Mi proyecto de tesis fue Estrella Negra, un monólogo, que justamente para mí fue tan importante y tan interpelador que se volvió un proyecto profesional dirigido por Alberto Isola y fue lo que me dio el impulso para empezar mi carrera. Entonces, creo que ese impulso que tuve de trabajar honestamente desde el corazón, reconociéndome, queriéndome como era, me ayudó a encontrar el camino para dar el impulso a mi profesión. Más allá de quiero que me vean, quiero hacer la gran obra, quiero hacer el super personaje, creo que cuando eres honesto, tú mismo entonces vas a tener el poder para generarte los espacios, para generar tus proyectos, para trabajar en base a eso, pero sobre todo tener en cuenta el hacer. Tenemos que hacer, ¿no? Si nos quedamos sentados esperando la convocatoria, el espacio, etcétera, etcétera, nos quedaremos sentados por mucho tiempo, ¿no? Pero si nos generamos, así empecemos en algo pequeñito, ¿no? O ahora que está muy de moda las microobras, que de una u otra forma, como decía Pati, nos generan el escribir, el dirigir, el actuar, el producir. Entonces ahí está, ahí empecemos, confiemos en eso, pero siendo completamente honestos y honestas con lo que somos y con lo que queremos decir. Yo pensaba en varias cosas. Primero pensaba cómo empecé a actuar. Los talleres que llevé con Bruno y con Alberto me invitaron a algunas obras que dirigió Bruno, pero luego me invitaron al Teatro Racional, que ahora está retomándose otra vez, ¿no? Es Teatro Irracional esta hora. Y empecé haciendo obras para mí muy significativas, que no tenían toda esta parafernalia de tener mucho más producción de pronto, ¿no? Eso lo he retomado ahora en los últimos años con las artes expresivas, de trabajar con lo que hay. Y bueno, después me llamaron ya para otra obra de británico, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué interesante, nunca sabes quién está yendo a ver también tu trabajo, ¿no? Y cómo se conecta con ese trabajo. Y creería, mientras, desde ese lado romántico que dicen ahí, mientras uno está tan conectado con lo que está contando, no sabes a quiénes estás movilizando.
En los últimos años he estado un poco más conectado con el cine y este último año, o a principios de este año, me he invitado a festivales que han sido autogestionados. Hace poco he estado en el primer festival de cine de la Selva Central, y es un festival autogestionado, ¿no? Que finalmente ellos han buscado sacar adelante con documentales, visibilizando también el cine que se hace en la región, ¿no? Y digo también qué importante es uno de repente que tiene más visibilidad, permitir darle visibilidad a esos espacios, ¿no? O también el hecho, pienso en Joel Calero cuando hizo La piel más, no, La última tarde, y que sabía él lo difícil que iba a ser sacar una película hacia adelante, pero se amaneció mandando correos a todas las universidades, a los estudiantes que podían ver este trabajo, ¿no? Que les podía resultar interesante, a antropólogos, a sociólogos, ¿no? Y finalmente pues buscó que su proyecto sea visible, ¿no? Nuestro trabajo, como deben haber visto en un montón de videos, consiste también como en toda carrera, creo, de tocar muchas puertas y que esas puertas se cierren, ¿no? De que toques 50 y te abren una o ninguna, tendrás que tocar 100 y recién me aparecerán dos, no sé. Eso obviamente es muy trágico, no necesariamente vamos a ver. Pero es así, ¿no? Hay veces en que también todo funciona y hay veces en que las cosas no. Lo que yo consideraría, en todo caso en estos tiempos, es también tomar lo que hay, ¿no? A eso pensaba con lo de los espacios alternativos. Hay algo a mí que me conmovió mucho y me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de ir a Argentina en el 2018, y que lanzo la idea por si alguien tiene esas ganas de hacerlo. Un proyecto que se llama Bombón Vecinal, donde habían artistas escénicos que habían trabajado con todo un barrio para hacer distintas experiencias. Entonces, en casas, en distintas casas, había una experiencia dentro de cada espacio, con actores, artistas de formación y con vecinos del mismo barrio. A mí cada estación me pareció súper conmovedora. ¿Y a qué voy con esto? De sacar al teatro del teatro, por así decirlo, de encontrarle nuevos lugares y nuevos espacios, de no saber que solo este escenario tiene la posibilidad de ser teatro, sino ahora, por ejemplo, hablábamos de Casabullo, de otros lugares no convencionales que se están convirtiendo en esas propuestas, en esas experiencias que ahora están de moda, ¿no? Que las personas también se puedan atravesar una experiencia. Eso. Así será. No sé si hay alguna pregunta del público, si alguno quiere comentar algo, hágalo ahora, calle para siempre. Lo que no tenemos es micrófono, creo, para... Dale. También alguien puede... Se escucha, se escucha. Escuchaba y recuerdo encontraba estos años en lugares paradójicos. Es decir, aunque no son juzgados por mí, por ejemplo, hay más espacios de propiedad, hay más espacios no convencionales, pero no hay más público. Y como tiene el Salvador de Alcén, todas estas obras, micro, macro, son exactamente la misma hora. Entonces, queremos crecer, pero necesitamos público, por un lado. Entonces sería forma de estructurar en un tiempo que había obras de Mora Golf, pero en Argentina me pueden corregir, porque no lo he estudiado, no hay como horarios escalonados, hay horas de 8, otras de 10, otras de medianoche. Por otra parte, se habla de esta central y duda ciertas tendencias, porque hay personas que quieren transgredir, usar un teatro no aristotélico, que no hay una historia neta que contar, quieren ir un poco más allá. Pero cuando vas a un espacio que supuestamente es más performático, no, tiene que ser político, no tiene que ser así. Y a veces me pasa a mí que no todo tiene que ser así, no es así, tal cual. O si quieren abrir, como decía Pati, nuevos creadores, nuevas creadoras, pero hay concursos que dicen máximo calidad para visibilizar a las sociedades. Hay gente, como yo, por ejemplo, que empezamos a hacer arte escénica, después de la máxima de población.
pasa, por ejemplo, en el caso de un conflicto, se voy a decir, un director o directora siente que el personaje calza bien a un actor actriz. ¿Qué pasa el personaje, por ejemplo, de negro? Pues interpreta la esencia, lo que siente que es el yo, la teatro, todo, no lo ve, no lo necesita a nadie, simplemente interpretar. Ejemplo, que sé que muchas más cortes, comunidades invisibilizadas, llamadas minorías, ¿se acuerdan que estuvimos en Jaén, entonces en 2014, cuando era Jaén todavía, llegó el Global Shakespeare Theatre y quien interpretó a Hamlet, no sé si recordarán, era un actor afrodescendiente. Claramente, Hamlet no era afrodescendiente. ¿Qué? ¿Por qué dieron un punto de a Hamlet? ¿Qué pasa al revés? Nuevamente, sé que hay diferencias entre una negra interpretar en blanca, que al revés, porque hay toda una serie de problemas transversales de visibilización. Pero la actuación por definición no es un poco hacer que no soy. Entonces, ¿cómo cruzar eso? No hay una paradoja también entre lo que estamos buscando con el teatro de generar ciertas instituciones, lo desde la exclusión, con ese ¿qué es necesario? ¿Nuestros horarios, espacios, límites? Gracias, sí, creo que efectivamente hay varias preguntas en una sola. No sé si hay horarios. ¿Alguien quiere chapar alguna pregunta? Bueno, sí, definitivamente creo que también estaría bueno que no todas las obras sean en los mismos horarios. Se trabaja también bastante más martes y miércoles, que no suelen ser días que no toman muchos teatros, digamos. Y ahí he visto que hay proyectos que son exclusivamente los martes o exclusivamente los miércoles, creo que está muy bien. Sí, en Buenos Aires hay dos obras de teatro de pronto a las 11, 11:30 de la noche, ¿no? También creo que es un público un poco más nocturno que el peruano, ¿no? Me parece. Pero, digamos, sí, yo creo que sería viable plantearlo como una opción, ¿no? Probablemente funcionaría en varios espacios, sobre todo si son espacios también un poco más sociables, ¿no? Donde puedes participar. Creo que ha funcionado el microteatro, ¿no? Esos espacios donde de pronto te tomas un trago, comes algo y entras a ver una obra, ¿no? Porque llegar al teatro de las 11. Para mí. De repente para ustedes no. Sin embargo, por ejemplo, si hay propuestas como Un Intento Valiente, que es una propuesta de teatro a la que pertenecemos Emanuel y yo, que sí esta obra exclusivamente las temporadas son a las 11 de la noche, ¿no? Y es interesante porque bueno, es una obra que también ya tiene 8 años en escena, entonces se ha generado un público que ya sabe que ese es el horario, y que asiste en ese horario, pero creo que sí, se trata de generar propuestas, ¿no? Definitivamente también hay todo un tema con seguir formando público, ¿no? Entonces, ese sigue siendo un reto y sigue siendo toda una chamba de todas las áreas, ¿no? Desde producción, directores, intérpretes. Como bien mencionaba, sí, hay cada vez más espacios, pero hay poco público. Y justamente creo que eso también ya tiene que ver con mucho más allá de simplemente pensar en las artes, sino ya con un tema político, ¿no? Con lo que nos toca transitar ahorita como país, con la sociedad que somos el día de hoy, ¿no? Definitivamente el gobierno no invierte en cultura, no imparte cultura, entonces es muy difícil justamente que exista público que quiera ver cultura, ¿no? Entonces sigue siendo un trabajo el poder generar público. En los últimos años ha crecido muchísimo, pero también tuvimos la pandemia en medio que desarmó un montón de cosas, ¿no? Entonces es como ahorita estar remando un poco en general para no solo rescatar el público que ya estaba presente,
y por temas económicos, etcétera, por diversidad de dificultades que vivimos ahorita, sino también ahora generar nuevo público, ¿no? Y con respecto a lo otro que mencionabas, yo siempre he pensado, y alguna vez lo escuché de un maestro, los personajes no existen hasta que se hacen. A menos que el personaje venga con ciertas características específicas, no existe hasta que es interpretado. Más allá de la etnia, más allá del color, más allá de etcétera, ¿no? Entonces, eso también, esa frase también para mí ha sido un impulso a seguir actuando, a seguir haciendo y a tener la oportunidad también de haber hecho diversidad de personajes, ¿no? Como el año pasado que interpreté y protagonicé a la señorita Julia. Que claro, si tú ves en la historia de la señorita Julia, sí es una condesa, una mujer blanca, etc. Pero claro, para mi director, justamente a él no le interesaba esas características, sino a la actriz que iba a representar a ese personaje, ¿no? Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad de estereotipos, vivimos en una sociedad racista, discriminadora, que justamente hace que sea más complejo el camino, pero no quiere decir que tengamos todo en contra. Eso. Gracias. ¿Quieres agregar algo? Pensaba nomás en también después de la pandemia y pensando en lo que hablabas de los horarios y del público, ahora las temporadas son más cortas. Antes duraban 3 meses, 2 meses y medio, y creo que tiene que ver también con toda esta inmediatez o de productividad que hay, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado he tenido temporadas, 3 obras de teatro cada una un mes, cuando antes hacías pues un trabajo de ensayo de 2 meses y medio, 3 meses, para tener una temporada que va un poco de esa mano, ¿no? Pero ahora no, ahora claro, tocaba ensayar 2 horas al mismo tiempo para que cada una tenga menos espacio. Entonces digo también, si hay, la formación del público sí, de hecho es algo que siempre se va a seguir haciendo y que no solo depende del trabajo de los artistas y de la producción, sino va más allá de eso. Sí, de hecho, ya no sé si lo seguían haciendo, pero en el ministerio hacían esa formación de público, y era emocionante y emotivo ver a los alumnos de distintas partes, no solamente de Lima, sino del Perú, y salir de ahí, hacer preguntas, diciendo que querían ser actores o dramaturgos o directores, ¿no? Bueno, eso fue hace como 6, 7 años, entonces se seguirá haciendo, yo creía que sí, pero es un trabajo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Fiteca, ¿no? Que se sigue haciendo, creo que es justo en mayo, ¿no? El Festival de Teatro de Calle, y o sea, para seguir haciendo, el camino sigue, es largo, por eso, de que hay chamba por hacer, hay chamba por hacer. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Jeffrey, de repente tú puedes pasarme el micrófono. Las construcciones personales, ¿cómo hacen cuando les toca un personaje que dista mucho, digamos, de ustedes mismos en el tema de los valores? Yo sé que como actores es la chamba que se hace, pero en este caso, ¿cómo es la negociación de ustedes como personas con el personaje que les toca interpretar? No sé si nos pudieran contar algo, alguna anécdota o algo para responder esa pregunta. Wow. Justo este año llevé un taller con un maestro argentino que se llama Fernando Piernas. Fue muy interesante lo que él proponía, como el escenario como un lugar amoral. Porque casualmente, ¿no? Conversando con uno, como dices, este diálogo, pero yo no soy así, y creo que aquí es como desaparecen todas esas reglas, casualmente, porque ese es el espacio en el que
nosotros como seres humanos podemos ver ese reflejo de nuestra sombra, de lo que no queremos ver nuestro, que nos permite comunicar y conversar con ellos. Entonces, como artistas escénicos, tenemos que darle la oportunidad al público a que vea eso otro que aparentemente no es o no quiere ser. ¿No? Jamás ¿quién se va a matar por amor? No, es Romeo y Julieta. ¿Quién va a querer tumbarse pues todo un reino porque nació tu herido? Ese Ricardo III, digo, ¿no? Justo el año pasado me tocó interpretar eso y vinieron muchas de estas cuestiones, pero en todo caso a mí lo que más me tomaba eran las maldiciones que me lanzaban en el escenario. Entonces, bueno, ya ahí yo tenía que hacer un poco mis rituales antes de entrar al escenario y al salir, porque definitivamente esto es un ritual, ¿no? Es un ritual lo que hacemos cada noche, ¿no? Y de la manera como estemos involucrados, creo que definitivamente nos movemos y nos conmovemos, y también el público va a encontrar eso. A mí personalmente, yo lo que hago es encontrar más bien cuánto esas diferencias con el personaje me hacen realmente más cercano, ¿no? Pensar mucho en los opuestos complementarios, ¿no? En esto de que, no sé, por ejemplo, cuando alguien se aleja del país, es a veces cuando más se acerca al país, porque lo tiene tan distante que lo puede ver. A veces esas cosas que creemos que tiene el personaje y que no las tenemos nosotros es porque no las estamos viendo en perspectiva. Entonces, ya quizás esto es una opinión personal, creo que uno tiene la capacidad de interpretar mejor cuando más se conoce a sí mismo. Sí, de acuerdo con eso. Sí, a mí me pasa, bueno, siempre el trabajo es distinto dependiendo del personaje y la historia que vas a contar. Los acercamientos pueden venir de una o mil formas. Pero sobre todo siempre pienso en que finalmente todos somos todo, ¿no? Dentro de nosotros está todo. Lo que me toca es realmente rebuscar, justamente como decía Manuel, qué me puede conectar, alejar, sin juzgar, para poder hacer que algo vibre de ese personaje en mí, ¿no? A veces es mucho más rápido, a veces me cuesta un montón encontrar esa vibración que para mí es interesante, tener ese arranque para poder fluir con el personaje. Pero necesito encontrar ese punto entre el personaje y Anaí para justamente poder fluir cuidando mucho a Anaí, ¿no? Sobre todo, cuidándome mucho, mucho, mucho. Entonces, básicamente eso, pero siempre los acercamientos son diversos porque depende del personaje y de la historia. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me ven? Ya después nos saludamos. Quería tengo el honor de hacer una pregunta, entonces voy a darle un círculo al conversatorio sobre hacer teatro en Perú hoy, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad política, incluso ya pararnos frente a un escenario, plantearnos hacer arte en un país como este. Y eso responde también a necesidades nuestras de creadores, que han venido desde siempre, ¿no? Patti tendrá una aproximación mucho más directa porque como directora ella puede proponer la obra. Manuel, Anaí, actores reciben proyectos, filtran proyectos y comienzan a trabajar. Entonces, en esa perspectiva, en ese marco, pensando en que ustedes todavía jóvenes, que han sido más jóvenes antes todavía, y han comenzado su proyecto escénico, su proyecto de vida, ¿cómo hacían, por ejemplo, para responder esas preguntas que nos inquietan a nosotros como creadores, con textos o con proyectos que no necesariamente
hablan directamente de eso. ¿Está dentro de su proceso de creación o de repente forzar un poquito para responder algunas preguntas que, por ejemplo, Anaí como activista las tiene clarísimas, por ejemplo, antes, durante, protesta, después, pero todos en realidad tenemos como necesidades y urgencias de poder hablar, de poder construir para justamente hablar sobre el país, a pesar de que los proyectos no necesariamente lo digan directamente. ¿Cómo ha sido su proceso desde antes, cuando eran un poquito más jóvenes, y cómo lo llevan ahora que de repente tienen la posibilidad de poder filtrar un poco más los proyectos? A ver, o sea, definitivamente sí tenía mucho que ver cuando me proponían alguna obra, saber qué quería decir o qué quería contar esta obra, ¿no? De hecho, no sé, justo estábamos hablando de las obras que habían acá y sobre todo que ha sido muy emotivo y emocionante cuando tocan interpretar obras peruanas, ¿no? Porque está ahí nuestra historia, ¿no? Está ahí ya, no sé, se respira eso, ¿no? Cuando hemos hecho aquí, no sé, Números Reales de Rafael Lumet, o Quieres estar conmigo, ya estas obras, Quieres estar conmigo, hablaba ya de toda la historia, ¿no? Entonces creo que también ha sido interesante esta pregunta que haces, porque yo también, a partir del teatro y de interpretarlo, he conocido mejor mi país, poniéndome en estos personajes, investigando, averiguando, porque eso es también lo genial de nuestro trabajo, que nos invita a investigar el contexto del que estamos hablando, ¿no? Y sí, pensándolo así como a grandes rasgos, creo que he sido partícipe de varias obras peruanas, no sé, con Eduardo Berentzen cuando hicimos Cómo crecen los árboles, que tenía que ver con el tema muy fuerte en ese momento de, no recuerdo cómo se llamaba, este grupo político que tenían diferentes terroristas que querían formar parte de la política, de Movadef, ¿no? Y que también, ¿no? Lo hicimos aquí. Entonces, creo que a partir de esos proyectos donde me iba involucrando, algo dentro de mí ha dicho, sí quiero contar esto, ¿no? Uno de los últimos fue Desaparecidos, dirigido por Leo Cubas, que hablaba sobre los desaparecidos y además combinando con lo que estaba pasando en el momento que la hemos estrenado, que ha sido a mitad del 23, recibiendo todo lo que había pasado a fines del 22 y inicios del 23 con las matanzas en Puno, y que estaban esos desaparecidos, esas muertes estaban regresando. Creo que eso ha sido el interesante de entrar en proyectos que comulgan con tu realidad, y a veces me atrevería a decir que eso es lo genial del teatro, lo atemporal, ¿no? Cuando empiezas a contar un clásico y empiezas a encontrar las conexiones que hay con lo que estás viviendo en este momento, creo que por eso son clásicos y perduran en el tiempo. Bueno, de hecho yo como creadora tengo como una línea de trabajo donde trabajo propios temas, intereses, propios textos, pero también pasa que de pronto me invitan a dirigir alguna obra. Y sí, no es que necesariamente todas las obras que hago tengan que, o sea, por ejemplo, entre las últimas obras que me han invitado a dirigir, de hecho hay un par, Fuego que hemos construido, que habla sobre la precariedad laboral, y Bestia, que es una obra que habla sobre la corrupción en las instituciones, básicamente de la Biblioteca Nacional, que habla sobre la corrupción en el país. Claro, son dos obras que apenas leí, digamos, la idea de dirigirlas me encandiló en el momento, ¿no? La última obra que he dirigido, que también me invitaron a dirigirla, que fue Casa y Cariño, una obra inglesa, digamos, que trata sobre roles de género, y tiene temas como feminismo, es una comedia. Sí fue un poco más un reto dirigirla porque es una obra inglesa y hay que de alguna manera también respetar un poco el código mismo que te pide la obra, pero
sí eran temas que me interesaban trabajar y era una obra que me gustaba mucho y tampoco fue difícil para mí dirigirla, al contrario, la dirigí muy contenta. Pero sí he rechazado obras porque me pareció una completa locura dirigirlas por temas que tienen que ver con estas cosas que hablamos sobre nuestra responsabilidad y que me parecía que no era el momento para dirigirlas y que si había alguien para dirigirla no era yo. Entonces sí tengo un filtro claro, ¿no? Sí, está ahí. Bueno, sí, si bien siempre mi vibración es, bueno, desde un inicio fue hablar desde quién era como una mujer afroperuana y ahora, igual he hecho diversidad de personajes y he contado diversidad de historias, pero siempre siendo fiel a que realmente vibre en mí, ¿no? A que realmente hay algo que me conecte con eso, ¿no? Y así me ha pasado también en algún momento no optar por ciertos proyectos o sí optar por otros que he dicho, sí, hay algo ahí que me conecta con eso, ¿no? Entonces es algo que en lo que sí sigo como tratando de ser fiel conmigo misma, no traicionarme en eso, de que realmente algo vibre conmigo, con ese personaje, con esa historia. Y la verdad que siempre estoy muy agradecida porque he tenido la bendición de siempre tener proyectos o que lleguen a mí proyectos e historias que me conectan, no solo como actriz y con retos chéveres, sino también con temas sociales que son los que me gusta abordar, ¿no? Desde temas de identidad o violencia de género, etc. A veces algunos con mayor riesgo y profundidad, como hace unos años vengo trabajando con la Asociación Feminista Trenzar sobre un proyecto de mujeres desaparecidas, ¿no? Y que además es un proyecto de calle. Y hemos viajado por diferentes espacios, por diferentes lugares del Perú, montando ese proyecto en plazas, ¿no? Y por ejemplo eso a mí me conecta muchísimo porque es un tema del que necesito hablar, que me es importante visibilizar y que también opto por ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces sí, así como puedo tal vez estar en teatros grandes, no sé, o contando otro tipo de historias, pero me es importante siempre que el personaje de la historia vibre conmigo para decir que sí. Bueno, muchas gracias a los tres. Antes de hacer la última pregunta, quiero agradecerles a todos por estar en este tiempo, y en especial a Manuel, Ana y a Paz.